Cristina Espinosa, doctora en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Walden en los Estados Unidos, radicada en Atlanta desde 1995 y parte del Consejo Consultivo de América Sin Muros. Cristina Espinosa, en tu experiencia viviendo en Atlanta, fuiste testigo de cómo se dio el proceso de ese discurso que criminaliza al migrante mexicano. ¿Qué actores o qué instituciones fueron las más relevantes de gobierno, de los medios de comunicación para que se generara ese ambiente antiinmigrante? Bueno, el discurso de antiinmigrante en Atlanta se inicia ya después de las Olimpiadas. Varios grupos neonazis y ya existentes y otros grupos empiezan a crear ruido conforme a con respecto a la migración mexicana, que sí empieza a ser muy numerosa y empieza a crear cierta reacción por parte del público en general en Georgia, pero son los medios de comunicación, Associated Press y CNN, incluso en el Atlanta Journal-Constitution. Yo creo que un punto clave es cuando se empieza a generalizar el uso de la palabra ilegal para llamar a los indocumentados. Esto es clave porque atenta contra un fundamento y un valor en la sociedad norteamericana de preservar y respetar las leyes. Entonces, fue una estrategia muy exitosa para deshumanizar al inmigrante, y lo que desencadena esto es no nada más el lenguaje, sino que con este lenguaje y con el moldear la imagen del inmigrante como un quebrantador de las leyes y como alguien que no respeta las leyes, como un criminal. Entonces esto abre el espacio de la actitud antiinmigrante, no nada más para los grupos, sino para el público en general, y le abre a tradicionales grupos antiinmigrantes que no pensamos que son antiinmigrantes, pero por ejemplo por el lado de la izquierda, el sector laboral ha sido tradicionalmente un aliado de los grupos nativistas en Estados Unidos, y aunque veladamente y realmente disfrazan su discurso, pero son de los que han apoyado las políticas migratorias más duras. Pero entonces este discurso generalizado da lugar a la aceptación de políticas ya y de leyes que subsecuentemente van subiendo el grado de criminalización del inmigrante. Por ejemplo, se pasan leyes en las que no se les permite a los inmigrantes tener licencia de manejar. Entonces eso los hace que los forza a que estén quebrantando otra ley, lo cual sube el nivel de criminalidad del inmigrante. Si no tienen licencia, no pueden obtener seguro. Entonces, cuando se dan casos de accidentes en los que los inmigrantes no pueden responder porque no tienen seguro, todos estos casos se presentan en los medios como elementos que ejemplifican la problemática de los inmigrantes mexicanos. Entonces, esto va subiendo progresivamente el tono, y vemos que estas políticas de antiinmigrantes pues realmente han sido pasadas, por ejemplo, en el estado de Georgia y en muchos estados, con la colaboración y con el voto de legisladores estatales demócratas, no solamente los republicanos. Entonces, por un lado, en el Partido Republicano se le da espacio a los antiinmigrantes, pero un sector muy importante republicano que no es antiinmigrante y que por cuestiones de negocios ellos aceptan que la migración es un elemento fundamental de la economía norteamericana, este sector republicano no encuentra un aliado sólido dentro del Partido Demócrata o la izquierda norteamericana. Entonces, esta es una problemática en la que el migrante mexicano se encuentra fundamentalmente sin aliados. ¿Y cuál ha sido la respuesta de organizaciones como
asociaciones latinoamericanas, los consulados, inclusive la Asociación Nacional de Oficiales Latinos Electos, conocida como NALEO, las cámaras hispanas. ¿Ha habido algún tipo de respuesta, alguna unificación de todos estos actores, pues de alguna manera vinculados a México o América Latina? En tu experiencia de Atlanta, ¿cuál fue y cuál ha sido hasta ahora la respuesta ante este tipo de criminalización en el discurso? Bueno, yo creo que las respuestas han sido tibias y por lo general no se ha visualizado y no se tuvo una clara conciencia de lo que estaba logrando este discurso. Y la verdad es que ellos mismos lo han internalizado porque, por ejemplo, la asociación, en varias ocasiones yo hablé con la presidenta de la Asociación Latinoamericana y ellos decían, no, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con los indocumentados, con los ilegales. O sea, nosotros atendemos a todo el mundo, pero nuestra política no es estar con los indocumentados. Entonces, las organizaciones latinas se deslindan por lo general y en el mejor de los casos se dicen las protectoras y lo que es muy importante en el caso de la migración mexicana es el tratar de lograr una reforma migratoria con el documento, perdón, con el argumento que utilizó, por ejemplo, George Bush de que es un valor positivo, es un valor humano, por eso debemos lograr la reforma migratoria. Yo creo que es quitar la mitad de la historia porque el trabajador mexicano y latino juega un papel fundamental en la economía norteamericana, es el sector laboral de mayor crecimiento. Entonces yo creo que tanto los mexicanos como los latinos debemos de ser más asertivos, tanto en explorar la historia de la migración para revelar las realidades, como discutir más y ser más asertivos en el papel de nuestra gente en la economía norteamericana. Ahora, es importante no nada más porque estemos defendiendo a México o a los mexicanos. Si el sector laboral de mayor crecimiento en la economía norteamericana es el latino, un pilar de la economía norteamericana se está debilitando al crearle unas condiciones en las que este sector laboral no se puede preparar para los trabajos del futuro. Es decir, se está creando con estas políticas una subclase de ciudadanos que puede convertir al país en un país muy debilitado económicamente, con una clase que no puede participar en la economía efectivamente, porque si están marginados, ellos o sus padres no pueden participar en el sistema educativo, no pueden participar en el sistema salud, etcétera, ¿no? Marginados debilita la misma economía norteamericana. No le conviene a Estados Unidos estar marginando una parte tan importante de su población. Y en los últimos años en el estado de Georgia sabemos que ha habido leyes antiinmigrantes ya pues que están en operación. ¿Ha influido esto en que población mexicana se vaya del estado y que esto afecte el tema de los negocios, la agricultura, la industria y el papel de los mexicanos? Pienso yo, por ejemplo, en Dalton, Georgia, y la industria de alfombras o todo lo que hay de las empresas de pollos, donde hay empaque de avícolas. ¿Quiénes están llenando esos espacios? ¿Ha habido otros grupos? O sea, ¿sí es real de que hay un despoblamiento de mexicanos en Atlanta y otras ciudades de Georgia? Sí, ese es un fenómeno real. Hay colonias enteras que eran habitadas por mexicanos que están ahora vacías. Y aparentemente ha habido un flujo importante de mexicanos hacia el estado de Michigan, donde son bien recibidos porque pues saben que los inmigrantes, como siempre, como tradicionalmente en Estados Unidos, van y levantan de la nada, de la destrucción total,
ciudades y pueblos enteros, ¿no? Entonces, sí ha habido esta política antiinmigrante en Georgia, ha generado transferencia de mexicanos tanto a México como a otros estados donde hay mayor receptividad. Y por otro lado, sujeto a estudios, ¿verdad? Que hay que estudiar, se ha visto, por lo menos anecdotalmente, el crecimiento o transferencia de población negra de otros estados. ¿Y esta población negra está ocupando o está trabajando en esas actividades que dejaron los mexicanos? ¿O no hay evidencia? No hay, no se ha estudiado eso, pero en Georgia sigue habiendo un vacío y una necesidad laboral, simple y sencillamente colegas o empresarios con los que tengo relación me mencionan que tienen muchísimo trabajo, pero tienen que pasarlo porque no tienen trabajadores. No hay trabajadores y pues no pueden absorber todo el trabajo que tienen. Entonces sí hay, definitivamente hay una demanda de labor y más que la va a haber si es que se llegara a pasar una iniciativa sobre la inversión en infraestructura en Estados Unidos, que es una de las iniciativas de la actual administración, eso va a crear una demanda de mano de obra terrible. Entonces yo creo que México debe estar preparado, los latinos debemos estar preparados para posicionarnos mejor y manejar un poco más la visión de la economía e insertarnos de una manera más favorable. ¿Cómo ves en este panorama, digamos, pensando en términos nacionales, América sin muros? Nosotros hemos pensado en crear toda una serie de estrategias de comunicación y de redes sociales, en primer lugar para dignificar y dar respeto al inmigrante, al migrante, independientemente del país que proceda. ¿De qué manera ya en la parte, digamos, de políticas de la Fundación América Sin Muros, que obviamente pues son limitadas, es una pequeña fundación, cómo incidir, por ejemplo, no solamente en los deportados, existe la posibilidad de sinergias con otras organizaciones, universidades, organizaciones de mexicanos, para mejorar la educación, para mejorar la salud y algunos de los objetivos que tenemos en América Sin Muros. Yo creo que tú utilizaste la palabra estrategias y a veces la usamos un poco a la ligera. Yo creo que es muy importante ser selectivos y enfocarse a ciertas estrategias y a estrategias de mayor impacto. Yo creo que la educación es una de las estrategias que se ha probado una y otra vez como uno de los pilares para desencadenar el bienestar y el desarrollo económico en términos más favorables con cualquier país. Entonces, yo creo que la educación es uno a diferentes niveles. Y también desarrollar relaciones con organizaciones que creen una mayor conciencia y que haya una creación de una agenda que no sea ideológica, que reúna los recursos y los grupos pro-migrantes de ambos partidos o de izquierda y de derecha, que los existen, pero a veces se sienten desempoderados porque no hay una agenda común y siempre se pone por delante la ideología. Muchas gracias, Cristina Espinosa. Agradecemos pues tu participación en el Consejo Consultivo de América Sin Muros. No sé si quieres agregar algo para pues esta primera entrevista contigo sobre tu experiencia con la comunidad migrante y también la educación en los Estados Unidos. No, estoy muy agradecida por tu invitación para participar en esta empresa y espero que se logren muchos éxitos y que en un futuro no hay nada como el éxito
para convencer a las demás gentes de que algo funciona. Entonces esperemos que pronto América Sin Muros empiece a mostrar éxitos y generar una dinámica, contribuir a la generación de una dinámica más positiva y más productiva tanto en el área de Norteamérica como en el resto del continente. Los otros continentes sí se están consolidando, están desarrollando políticas que se ayudan mutuamente y este continente parecemos estar empantanados. Sí, definitivamente la vocación de América Sin Muros, de acuerdo con con la guía de Kino Mikiray, que es nuestro presidente de América Sin Muros, es una visión continental. Pero como bien decías, el tema es priorizar también lo que tenemos que atender. Muchas gracias, Cristina Espinosa. Gracias a ti.